países que eligen gobiernos que nos afectan a todos. Recorremos el mundo para descubrir cómo están cambiando las elecciones y por qué lo que se decide en urnas extranjeras le debería importar a usted. No es un avión ni un misil, no es un tanque ni un fusil. El arma más letal de Estados Unidos. El experto en antiterrorismo Juan Zárate nos revela la capacidad destructiva de las sanciones financieras. Escogería un país como Venezuela para esconder dinero ilícito. Tiene un sistema bancario desarrollado y tiene lazos con algunos elementos del narcotráfico. También tiene lazos con bancos iraníes. Hay una variedad de opciones, por ello el Departamento del Tesoro debe lidiar con la cara cambiante de este problema. La divertida historia de un político perdedor que quería ser congresista de Estados Unidos. Hoy en nuestras genialidades memorables, las desventuras del candidato que se apropió del nombre de Chávez para conquistar a las masas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Una de las frases más citadas del célebre primer ministro británico Winston Churchill es que la democracia es el peor sistema de gobierno, con la excepción de todos los demás. Churchill también decía que el mejor argumento en contra de la democracia se podía obtener simplemente conversando con un elector promedio y así descubrir cuán poco informado estaba. Pero al mismo tiempo, decía Churchill, ese también es el mejor argumento en apoyo a la democracia, porque es que ese mismo elector promedio tenía el arma más poderosa, la capacidad de sacar a un gobierno malo a través de las elecciones, de su voto. Esta poderosa arma, las elecciones, hoy la posee el 40% de la población del mundo. Son los votantes que viven en alguna de las 122 democracias que hoy existen. El calendario electoral de este año ha estado marcado por procesos cuyos resultados tendrán profundas consecuencias, tanto a nivel nacional como internacionalmente, y que lo afectarán a usted y a mí y a todos nosotros, independientemente de que votemos o no en esas elecciones. Ante decisiones tan cruciales, resulta fundamental que entendamos mejor qué es lo que está pasando con las elecciones. Miren este interesante reportaje que ha preparado Carlos de Vega, corresponsal de Efecto Naim. Algo insólito sucedió en Francia el 25 de mayo. Se elegía ese día el nuevo Parlamento Europeo. El partido con más votos en ese país fue la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen. Los socialistas se hundieron. El centro perdió apoyos. En Dinamarca, otro partido xenófobo ganó esas elecciones. En Austria, Holanda, Hungría, Grecia, Finlandia, la ultraderecha tuvo votos. Incluso en Alemania, los neonazis lograron un eurodiputado. 100 años después del comienzo de la Primera Guerra Mundial que desembocó en el nazismo, en Europa vuelven a surgir movimientos racistas a través de las urnas que cuestionan todo el sistema. Estas elecciones europeas, como todas las que recorreremos en este reportaje, plantean una tendencia y una consecuencia que les va a afectar. La tendencia en Europa ha sido la desconfianza hacia los políticos por la corrupción, promesas incumplidas, la crisis económica, el alejamiento de los grandes partidos que ha hecho crecer a los populismos y el voto enfadado. Todo esto le afecta a usted, porque la idea de Europa está a debate más que nunca. La ultraderecha es proteccionista. Eso significa menos tratados de libre comercio o límites a la inmigración. Brasil celebra elecciones presidenciales el 5 de octubre. Dilma Rousseff se presenta a la reelección bajo una pesadilla: la debacle en el Mundial de Fútbol, que puede influir en el resultado electoral. El campeonato también nos da pistas del futuro de otros procesos electorales. Las protestas en la calle han sido constantes en los últimos meses. Son movimientos poco organizados, muchas veces sin líderes, pero que influyen en la política. Las marchas se convocan por Facebook, las denuncias se hacen también virales y se extienden en pocos minutos.
Un fenómeno mundial creo que es el aumento de las exigencias de los ciudadanos en un mundo interconectado y digitalizado. La ciudadanía es capaz de exigir mucho del líder elegido de manera rápida y esto es difícil para las instituciones democráticas. Las protestas en Brasil le afectan. Más allá del efecto en la política brasileña, han denunciado las prácticas oscuras de la FIFA en el deporte más global que existe y han pedido más democracia y más transparencia en el fútbol. Señoras y señores, con ustedes, el presidente Juan Manuel Santos. Otro país importante es Colombia. Juan Manuel Santos fue reelegido presidente el 25 de junio. Añadimos aquí otra tendencia, la abstención, olvidarse de votar. La abstención superó en Colombia el 52%. En las elecciones al Parlamento Europeo fue algo similar. En Estados Unidos vota menos de la mitad del censo. Lo que ha pasado en Colombia le afecta a usted porque Santos ha ganado con la promesa de lograr la paz con la guerrilla. Si es así, Colombia aumentará las oportunidades de negocio, el turismo y también reforzará la lucha contra el narcotráfico. La abstención no ha sido un problema en las elecciones de India. Ha subido la participación 8 puntos. Ganó el nacionalista hindú Narendra Modi. Promete desarrollo económico, aunque sus adversarios temen un giro hacia un estado religioso que encienda el odio hacia los musulmanes en la región más sensible del mundo, donde también este año hay otras elecciones importantes. Una elección importante es la de Indonesia, que está en el 5º ciclo electoral desde que se fue el general Suharto, que fue dictador por 31 años, en 1999. Indonesia es el país más grande del mundo con mayoría musulmana y es un creciente poder económico y político en el sudeste de Asia. El 4 de noviembre, Estados Unidos vota a un nuevo Congreso. Se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Le van a afectar estos comicios porque un Congreso parecido al de hoy o más republicano bloqueará las iniciativas que salgan de la Casa Blanca, como la reforma migratoria o el Tratado de Libre Comercio con Europa, que también afectará a América Latina. Las elecciones en Estados Unidos son un ejemplo de otra tendencia, la importancia del dinero en las campañas. El Centro de Política Responsable calculó que las últimas presidenciales del año 2012 fueron las más caras de la historia. Los candidatos gastaron más de 6.000 millones de dólares. La política moderna está entrelazada con el dinero. En algunos casos los costos son muy altos, como en México. Hay diferentes maneras de manejar la financiación de las campañas. Algunos países tienen sistemas de financiación totalmente públicos o un sistema mixto en el cual los partidos y los candidatos pueden recaudar algo de fondos privados. Y en el tercer extremo es un proceso político financiado totalmente con fondos privados. Y por último, elecciones en un pequeño país de América Latina. Uruguay vota presidente el 26 de octubre. José Mujica deja el cargo, convertido en una figura global. Sus discursos se ven a través de Internet por cientos de miles de personas. Las redes sociales, otra vez, como efecto expansivo de los mensajes políticos. Las elecciones en Uruguay le interesan porque el país acaba de legalizar la venta y consumo de marihuana, un experimento único en el que están fijándose ya otros países. Políticas nacionales en pequeños países que influyen en el mundo, gestos de grandes potencias que nos afectan a todos. Hoy, más que nunca, votar en unas elecciones significa votar en muchos países. Carlos de Vega para Efecto Naim. Gracias, Carlos. Interesante. Es evidente que si no prestamos atención a estas tendencias que están ocurriendo en todas partes, las elecciones, que son la gran fortaleza de la democracia, también pueden convertirse, como hemos visto, en algunas partes se pueden volver en una peligrosa debilidad. Hay que prestarle mucha atención a esto. Y al regresar, les voy a presentar uno de los mayores expertos del mundo en contraterrorismo. Él nos revelará que el arma más eficaz en la lucha contra este mal, el terrorismo, es algo que probablemente usted tiene ahora en el bolsillo. No se vaya. Ya regresamos con Efecto Naim. Continuamos con Efecto Naim.
Hoy tengo aquí en mi estudio a uno de los cerebros de la lucha contraterrorista. Se llama Juan Zárate y se ha especializado en un aspecto muy específico y muy novedoso. Es el uso del dinero como arma para la guerra entre gobiernos, como instrumento para aislar y presionar a países no democráticos o para desmantelar redes terroristas. Zárate trabajó como asesor de seguridad del presidente Bush entre el 2005 y el 2009. En los años más duros de la guerra de Irak, cuando en ese periodo la Casa Blanca decidió crear el puesto de asistente en terrorismo financiero, el elegido para ocupar el cargo fue Juan Zárate. Allí actuó casi como un general, pero con traje y corbata, sin uniforme, pero elaboraba las estrategias para atacar la financiación de los terroristas. En una campaña militar, era como si fuera un gran ataque, una batalla feroz, pero silenciosa. Zárate ahora ha escrito un libro, se llama Las Guerras del Tesoro. Allí nos revela cómo se libra esa lucha, los elementos que se pueden usar, las batallas ganadas, las perdidas, los trucos legales para traspasar las fronteras de un país y entrar en el corazón mismo de su economía, saboteándolo, enredándolo, dejando que no funcione tan bien. Y todo eso desde el teclado de una computadora. Esta es mi conversación con Juan Zárate. Su libro se llama Las Guerras del Tesoro, donde argumenta que las finanzas se han transformado en un arma que los países pueden utilizar y otros países pueden contrarrestar. Explíquenos mejor eso. Moisés, entramos en una era donde el poder financiero de un país y su capacidad de aislar a ciertos actores de los sistemas financieros globales es central para su seguridad nacional. Estados Unidos lo ha estado haciendo en los últimos 12 años para proteger sus intereses. Deme un ejemplo concreto de eso que usted está diciendo. Te doy dos ejemplos. El mejor es Irán. Irán ha vuelto a la mesa de negociaciones para hablar de su programa nuclear en parte porque los bancos iraníes y sus empresas fueron aisladas del sistema financiero global. Recuerda, Moisés, que Irán ha sido sometido a sanciones durante décadas. Hasta ahora las habían podido evadir. Pero lo que es diferente ahora es que sus bancos han sido aislados y ya no tienen la habilidad para financiar lo que el régimen revolucionario les pide. ¿Y cómo lograron eso? ¿Cómo cortaron? ¿Cómo bloquearon el sistema financiero iraní? Denme un ejemplo. Al señalar a los bancos iraníes como entidades que apoyan a grupos terroristas, actividades de proliferación de armas y lavado de dinero pasan a ser no solo un problema diplomático, sino un problema para toda la comunidad financiera internacional. Una vez son señalados, el resto de los bancos del mundo, no solo los de Estados Unidos, evita hacer negocios con ellos o respaldar financieramente las actividades del régimen iraní. Por eso es que el gobierno de Irán ha sufrido tanto. Y usted dijo que tenía dos ejemplos. ¿Cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo es Corea del Norte en el 2005-2006. Estados Unidos estaba intentando aislar la actividad financiera norcoreana. Y aunque los llamamos el reino ermitaño, los norcoreanos de hecho tienen varias relaciones bancarias alrededor del mundo. Lo que hizo Estados Unidos fue identificar un banco en Macao que proveía de todos los servicios a los norcoreanos, el Banco Delta Asia. Esto no solo aisló y mató a ese banco, sino que envió un mensaje a la comunidad financiera internacional de que el Tesoro de Estados Unidos estaba ahora investigando las actividades ilícitas de Corea del Norte. Eso sí le dolió a los norcoreanos de una manera que no habían sufrido antes. De hecho, le dijeron a Estados Unidos, finalmente encontraron una manera de hacernos daño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los Estados Unidos tienen ahora, en los últimos 12 años, según usted, esta nueva capacidad y antes no? Creo que Estados Unidos siempre tuvo esta capacidad. Esto funcionó cuando el Tesoro trató de aislar financieramente al cartel de Cali en Colombia. Pero después de los ataques del 11 de septiembre, sentimos que debíamos ser más agresivos con todos los recursos del poder nacional. Había que hacer todo lo posible para debilitar la capacidad de recaudación de fondos de Al-Qaeda. Eso se convirtió en una estrategia completamente diferente para aislar el comportamiento financiero delincuencial, ya no solo contra terroristas, sino contra regímenes como el de Corea del Norte o Irán. Estados Unidos no le puede poner sanciones de ese tipo a un país como Rusia, por ejemplo, o como China. La realidad es que con economías más grandes como Rusia o China, se hace mucho más difícil emplear estas herramientas. Decir, vamos a aislar la economía rusa del mundo occidental es fácil. Lo difícil o imposible es hacerlo sin que esto se devuelva como un boomerang. Este poder tiene sus límites.
Pero en un momento crucial, si hay suficiente estómago político para aguantar la respuesta rusa, esta es una herramienta que puede usarse efectivamente. Y lo otro es que hay todo un sistema a la sombra, hay un sistema financiero a la sombra, un shadow financial system, donde se puede operar sin necesidad de pasar por las regulaciones de todos estos países. Háblenos de este sistema financiero a la sombra. Well, money is like water. El dinero es como el agua, encuentra el camino para fluir. No hay duda que los que están tratando de evadir sanciones o encontrar métodos efectivos de mover dinero a través de las fronteras encontrarán la manera de hacerlo. Hay métodos nuevos como las monedas digitales que pueden ser empleadas por actores anónimos. Y la más reciente innovación en este campo se llama Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin is a digitally created... Bitcoin es una moneda digital con la que se puede comerciar internacionalmente. Es una moneda que no depende del Banco Central de ningún país. No es comúnmente usada todavía, pero es un ecosistema en formación. An ecosystem in formation. ¿Qué esperanza tienen los reguladores de poder controlar el lavado de dinero? Well, it's difficult. Cada vez se hace más difícil tener un sistema antilavado de dinero realmente efectivo. Pero los sistemas antilavado de dinero dependen de entender de dónde provienen los fondos y a dónde van. Mientras la banca móvil sea la que prevalezca y mientras más monedas digitales existan donde se pueda rastrear con precisión los flujos financieros, más transparencia podemos tener. Es difícil, pero es posible. I think it's difficult, but it can be done. Hay una asimetría entre quienes quieren esconder su dinero porque es ilícito y quienes están tratando de capturarlos o contenerlos. I think you're right, Moisés. I think... Creo que tienes razón, Moisés. Los actores de alto perfil, ya sea líderes de carteles de droga o aquellas autoridades gubernamentales que son cómplices, tienen una ventaja. No hay duda al respecto. El reto es para las autoridades gubernamentales, para agencias como el Departamento del Tesoro. No solo se trata de crear sistemas de cooperación con el sector privado, también implica trabajar con otros gobiernos. Por ejemplo, las unidades de inteligencia financiera alrededor del mundo, que son más de 100. Ahora comparten información sobre actividades sospechosas y otras amenazas al sistema financiero. And other threats to the financial system. Si usted tuviera que esconder 100 millones de dólares ilegalmente, ¿en qué país los escondería? If I had a lot of money, Si yo tuviera mucho dinero, no estoy seguro de que quisiera ponerlo en un sitio a donde no hay Estado de Derecho. Un sitio en donde no pueda retirarlo cuando quiera. Aunque siempre va a haber riesgos, escogería un país como Venezuela para esconder dinero ilícito. Tiene un sistema bancario desarrollado y tiene lazos con algunos elementos del narcotráfico. También tiene lazos con bancos iraníes. También hay ciertos bancos en África en donde no hay capacidades desarrolladas para evitar el lavado de dinero. Pero sería interesante. Incluso en el Medio Oriente existen bancos libaneses canadienses que tienen lazos con Hezbollah. Hay una variedad de opciones. Por ello, el Departamento del Tesoro debe lidiar con la cara cambiante de este problema. on the changing face of this problem. Juan Zárate es experto en contraterrorismo, en cómo luchar contra redes criminales y redes de terroristas internacionales. Y ahora ha escrito este libro sobre cómo el dinero se ha transformado en la más importante arma que se utiliza en estos conflictos internacionales. Muchas gracias, Juan. Gracias, Moisés. Fascinante y muy revelador. Si quiere ver de nuevo esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Y al regresar nuestra muy popular sección, la genialidad de la semana. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar un político en Estados Unidos para hacerse atractivo a los votantes latinos? ¿Qué pasa si les digo que, entre otras cosas, decide hacerse pasar por Hugo Chávez? No se vayan, ya se lo cuento. Ya regresamos con Efecto Naim. Continuamos con Efecto Naim. La política en Estados Unidos está cambiando. Entre otras cosas, la está haciendo cambiar la cantidad de latinos que votan. Es ahora casi indispensable poder ser atractivo a los votantes latinos para poder ganar una elección. Pero ¿qué hacer cuando el candidato es un hombre blanco que se llama Scott Fistler y que se presenta a las elecciones al Congreso de los Estados Unidos en un distrito de Arizona donde la mayoría de la población es latina? Bueno, Fistler lo intentó una vez y perdió. Lo volvió a intentar y volvió a perder.
Así que a la tercera vez decidió que tenía que ser algo radicalmente distinto. Primero abandonó a su partido de siempre, los republicanos, y decidió que iba a presentarse como un candidato del Partido Demócrata. Pero no contento con esto, también renunció a su nombre, se cambió el nombre por otro bastante especial. Decidió llamarse César Chávez. César Chávez fue un líder campesino, sindicalista y probablemente la figura más emblemática de la lucha por la igualdad de los derechos de los hispanos en los Estados Unidos. Entre otras cosas, fue Chávez quien inventó el grito de "sí se puede", que luego utilizó el presidente Obama en su campaña. Por supuesto que a Fissler lo han criticado mucho por esto, pero de nada sirvieron las críticas, las burlas de los vecinos o la denuncia de los nietos del verdadero César Chávez, quienes lo acusaron de apropiación indebida. Fissler dice que él no quiere volver a ser Scott Fissler nunca más. Decidí cambiar mi nombre porque me encantan los deportes. Me encanta Julio César Chávez y Eric César Chávez, el jugador de béisbol aquí en el equipo de Arizona. Quería un nombre que reflejara a las personas de mi comunidad que han tenido un impacto. ¿Y eso no tuvo nada que ver con la popularidad de César Chávez en la comunidad latina? No, no tiene nada que ver con eso, porque, ¿sabes? Él ha estado muerto por 20 años y yo no estoy muerto. Además, tomé en cuenta la marca de comida favorita de mi perro, la comida para perros marca César. Pero cambiar de nombre, cambiar de partido no fue suficiente para atraer los votos que necesitaba. Así que para darle sabor popular a su candidatura, el falso César Chávez tuvo la genial idea de llenar su página de internet con propaganda chavista, pero no la de Chávez, el de Estados Unidos, sino la de otro famoso tocayo, nada más y nada menos que Hugo Chávez. Llenó su página de internet con imágenes de los mítines y de imágenes de todo tipo asociadas a Hugo Chávez, el venezolano. Pero la genialidad no resultó tan genial. Puede que esta vez la carrera política del nuevo Chávez haya terminado antes de empezar. Lo último que nos enteramos es que un juez ha anulado su candidatura porque la mitad de las firmas de apoyo que había consignado eran nulas, eran falsas. Así que este Chávez falso no llegó muy lejos. Y esta fue nuestra genialidad de la semana. Si encuentra alguna genialidad memorable, alguna tontería que haya dicho o hecho algún político o algún personaje público, por favor mándenosla a la cuenta Twitter del programa, @EfectoNaim, o a mi cuenta de Twitter personal, @MoisésNaim. No hay ciudad perfecta. Algunas son mejores que otras, algunas tienen algunas ventajas, otras tienen distintas características, pero más allá de las apreciaciones subjetivas que podamos tener, hay criterios objetivos para evaluar a las ciudades. Les presentamos un ranking de las 10 ciudades del mundo que combinan la mejor calidad de vida con las mejores condiciones para hacer negocios. Se llaman las ciudades de oportunidad. Miren. En el puesto número 10, Chicago. Un gran lago, mucha oferta cultural y baja tasa de criminalidad. Centro de negocios para compañías como Boeing. Lo peor, el frío gélido del invierno y el viento. Lo mejor, la baja contaminación y el aire puro que se respira. Número 9, Sydney. Sydney tiene mejor clima, playas y es una ciudad abierta. Centro industrial de Australia. Su problema ocupa el puesto 12 dentro de las ciudades más caras del planeta. Número 8. Hong Kong. Hong Kong sigue siendo una de las capitales financieras del mundo. El dinero viene atraído por los bajos impuestos. Su mayor inconveniente es una ciudad muy contaminada. Número 7. Estocolmo. La capital sueca es un espacio verde. Destaca su capacidad de innovación, perfecta para empresas tecnológicas. Dos problemas: largos y oscuros inviernos y dificultad para integrarse como inmigrante. Número 6. París. París es segura, abierta con los mejores museos, librerías y restaurantes. Logra el primer puesto en capital humano e innovación. Problemas: tiene un desempleo elevado y los atascos del tráfico paralizan constantemente el centro. Número 5. San Francisco.
Gran parte de los genios tecnológicos que trabajan en Silicon Valley viven en San Francisco. La bahía, los parques y la calidad de vida la convierten en una de las ciudades más deseadas, aunque el costo de vida está subiendo mucho. Número 4. Toronto. En calidad de vida destaca también Toronto. Ocupa el primer puesto en transporte público y el cuarto como mejor centro de negocios. Falla en su red de carreteras y aeropuertos para comunicarse con el exterior. Número 3. Singapur. Singapur consigue el puesto número 1 en infraestructura. Otra de sus ventajas es que el costo de la vivienda es razonable. Necesita mejorar medio ambiente con más espacios verdes. Número 2. Nueva York. Logra buena puntuación en todo: oferta cultural, centro de negocios, educación, espacios verdes, transporte público o seguridad. Su único inconveniente son los precios imposibles de la vivienda en Manhattan. Número 1. Londres. Londres logra el primer puesto del ranking. Lidera en preparación tecnológica e influencia económica global. Está muy bien conectada con 6 aeropuertos y el tren le une con París. Su reto es frenar la desigualdad entre los más ricos y las clases medias que no soportan el alto costo de vivir en la capital británica. Es una lista muy interesante. Y es también interesante pensar en las grandes metrópolis que no llegaron a calificar entre las 10 primeras. Tokio, por ejemplo, o Madrid, o Buenos Aires. Si quiere ver un ranking ampliado de las 30 ciudades, conéctese con nuestra página web, efectonaim.com. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Ojalá les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.